Hola amigos, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. El día de hoy el mundo está muy organizada y entonces organizó el programa el día de hoy. Así que te cedo la palabra, Edmundo. Buenas tardes. Gusto en saludar. Hola, hola, doctora, me da mucho gusto, querida doctora, también a los que nos hacen favor de acompañarnos. Como ustedes observarán en las anteriores conversatorios que hemos tenido, no son tan formales, sino lo hablamos de una manera más familiar. Entonces, procuramos combinar experiencias, digamos, de lo que se ha investigado con algunas experiencias familiares y personales. La coincidencia que tenemos la doctora y yo es que, bueno, somos del norte, de nuestras familias, mucho del fundamento de nuestros orígenes son de judíos conversos, que aportaron mucho en la construcción como todas esas generaciones que llegaron siglo XVII, XVI, XVII, XVIII, a lo que ahora es el norte y la grandeza del norte del país, ¿no? Entonces, en esta ocasión, hablaríamos de tres puntos. Uno es cómo se fueron formando los territorios donde llegan estas familias. Lo segundo es cómo se fueron formando las ciudades en donde ellos vivieron. Y la tercera, desde el punto de vista, ¿cuál fue su aportación? Nosotros hemos hablado que su aportación fue fundamentalmente empresarial, un enfoque de construcción de una sociedad próspera en el sentido de ir avanzando en la consolidación de una sociedad económicamente fuerte, familiarmente integrada y políticamente consolidada, ¿no? No sé cómo veas. No, muy bien. Entonces comencemos. ¿Cómo se formaron? ¿Verdad? Ujú. Cuando se habla de la conquista de lo que son los territorios y la Nueva España, muchas personas piensan que todo se dio de un solo golpe. Al conquistarse Tenochtitlán, prácticamente toda la Nueva España ya estaba formada, o todos los territorios de la Nueva España ya estarían formadas, pero no. Fue un proceso largo que comenzó, digamos, en 1492 con la llegada del Colón en a las primeros contactos en las tierras americanas, y después, en 1519, empieza el proceso de conquista de lo que era el gran imperio, si lo queremos hablar en términos coloquiales, el imperio Culhuamexica de Tenochtitlan. Dura dos años la conquista, pero la consolidación de la Nueva España apenas iniciaba. Una vez conquistada, pues había que construir las ciudades, había que llegar con el modelo de Castilla, había que marcar toda una serie de cómo se iba a integrar tanto las Américas con Castilla y viceversa. Entonces, el norte no estaba dentro de ese primer paquete. La primera acción, digamos, de avanzada se da con este Nuño de Guzmán, más o menos en 1531, que empieza a avanzar sobre la parte poniente de lo que ahora es Jalisco, Colima, y ahí se dan los primeros procesos de conquista hacia lo que sería el reino de la Nueva Galicia. Una parte de esta conquista fue por la confrontación que tenía Nuño de Guzmán con Hernán Cortés para poder expandir y tener presencia y control de tierras, territorios y de personas. Exacto. Luego venimos en una segunda avanzada que se da en 1562 para formar el reino de la Nueva Galicia. Es decir, estamos hablando de 41 años después de la conquista de Tenochtitlan. Y esto se da a través del conquistador Francisco Ibarra, que explora los territorios nortes y fundando, por ejemplo, la villa de Durango en 1563. Y eso permitió empezar a encontrar, digamos, también las primeras concentraciones de plata y de oro, aunque su idea original era encontrar esas míticas 7 ciudades de Cibola, que abrió esas expediciones mineras a lo que hoy es Durango, Chihuahua y parte de Sinaloa. Y luego viene
finalmente otra avanzada que es el del Reino de Nuevo León, que empieza en 1582, es decir, 62 años después de los procesos de conquista de Tenochtitlan, para que se pueda observar, al menos en el norte, qué tan largos fueron los procesos de entrada de Castilla o de España en esa zona. Inicialmente lo hace Luis Alberto de Canto, que fue uno de los que hacen, digamos, las primeras avanzadas, pero se destaca mucho lo que hace después Luis de Carvajal el Viejo, que le da una potestad a Felipe II para poder consolidar el reino de Nuevo León, y que él trae y que le permite llevar una población más o menos de 100 familias, más o menos, para que puedan empezar a habitar Nuevo León. Carvajal y su familia de origen conversos, judíos conversos, Llegaron a usualmente, Saltillo. Primero fundaron exactamente. Saltillo. Sí. Sí, exactamente, tienes razón. Principalmente son familias conversas que llegan con él. Esa es, digamos, una primera avanzada de que se pueda ver que el proceso de consolidación de lo que fue la Nueva España fue largo, difícil, complicado y tardado, ¿no? Sí, ¿Cómo? pues mira, yo creo en lo que tú estás diciendo, por supuesto, tienes mucha razón. Toda esta gente que venía, muchos eran soldados, otros eran mineros o estos mismos conquistadores, ¿verdad? Que se dedicaron a la minería, comerciantes, funcionarios, artesanos, agricultores. Y como dices, pues primero empezó en el centro de México. Después se movieron como dijiste, a la Nueva Galicia, pero fíjate que de las zonas, como hemos hablado del corredor, ¿verdad? El corredor de San Luis Potosí es muy importante, Ajá, pero de estas semillas se movieron también a Zacatecas, que allí, un poquito de 1560 sí se encuentran vestigios de Pedro Pacho, o sea, no vino con Francisco Ibarra, no se encuentran vestigios, pero sí vino un poquito, o se habla un poquito antes, ¿no? De él. Y fíjate que bien interesante, nuestro Marcos Alonso de la Garza, que muchas familias lo tenemos, como tú, como yo, como tantos, ¿verdad? En México, sobre todo en Nuevo León. Este Marcos Alonso, ellos llegaron. Bueno, la historia está en que hubo un proceso de inquisición en las Islas Canarias. Entonces, el tío se trajo a los sobrinos. Entonces, estos llegaron y estuvieron o nacieron algunos, la verdad es que es tan confusa esa historia que yo me atrevo a tocarla con pinzas. Pero bueno, estos garzas estuvieron en Mapimí y algunas, pues formaron familias ahí, pero de ahí se movieron. Mapimí, que es Durango, como dices, ¿verdad? Que estuvieron en Durango y de ahí se movieron también a Nuevo León, como también dices. Entonces, ellos, ¿qué estaban buscando, verdad? Se trasladaban buscando oportunidades. Primero empezaron, ¿no? De Castilla a Sevilla, de Sevilla a Veracruz, de Veracruz a Ciudad de México, de Ciudad de México, recorriendo el corredor de San Luis Potosí hacia Zacatecas, que es la Nueva Galicia, ¿verdad? Y de Zacatecas a Monterrey, y de Monterrey a Tamaulipas, y de Tamaulipas a Texas, y de toda esta zona, también de Texas a Nuevo México, ¿verdad? Entonces, como dices tú, ¿cómo estuvieron estas avanzadas, verdad? Y además crecían a través de alianzas matrimoniales. No era, digo, yo no sé, es complicado, ¿no? Eso de simplemente enamorarse, y ahí todo funcionó, pero en esa época no funcionaba así. Entonces, es difícil. ¿verdad? Estos matrimonios eran una estrategia social que permitía unir propiedades, crear alianzas. Y algo muy curioso que yo me he encontrado, ¿verdad? Que ciertas familias solo están casadas con ciertas familias aunque son del mismo grupo, ¿no? Pero hay algunas que, por ejemplo, esos Torres Monedero que es bien curioso el apellido, ¿no? De Jalisco. O sea, esos algunos se casan entre ellos nada más. Y algunos Flores de la Torre o Flores Torres o Torres de la... Depende cómo lo pongan, ¿verdad? Porque ellos cambiaban sus apellidos. Pues de acuerdo también es estas alianzas, porque estas familias sefarditas que hemos estado platicando, se ponían muchas veces el nombre, el apellido materno antes que el paterno, ¿no? Así Entonces, es.
¿verdad? Es bien interesante que luego dice, oiga, ¿y por qué? ¿Por qué era así? ¿Verdad? Em, Sí. Y lo interesante de esto es que la instalación, una cosa que destaca es que la parte fuerte de este crecimiento se da en la parte muy agreste, que es la meseta central del país, ¿no? Que es toda la parte de San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, que no son tierras, digamos, muy fértiles en términos como tenemos en el centro de México, ¿no? No había grandes ciudades prehispánicas. los de Cali. Estaban los zacatecos, los huachichiles y todas las, digamos, los originarios, pero no tenían una estructura como estuvo en el centro de México con Tenochtitlan, Texcoco, Cholula, entonces Teotihuacán en su momento que seguía habitado cuando llegan los españoles. Entonces prácticamente llegaron no a conquistar solamente, sino a construir de cero. Las grandes ciudades del norte, que son, digamos, de las grandes aportaciones del virreinato, que son Guadalajara, que son Aguascalientes, San Luis Potosí, que es el centro de todo, Zacatecas, fundamentalmente nacieron de la nada. Por ejemplo, Guadalajara, y además no fue a la primera, por ejemplo, Guadalajara tuvo tres intentos de poderse formar. Empezó en Teocaltiche y se fueron moviendo en diferentes lugares hasta que finalmente se pudieron consolidar en el Valle de Atemajac en 1542 y ahí es donde empiezan poco a poco. Por ejemplo, el caso de Zacatecas, fundada como Real de Minas de Nuestra Señora de Zacatecas por Juan de Tolosa, Cristóbal de Oñate, Diego de Ibarra y Baltasar de Niño de Bañuelos, fue su descubrimiento que detonó en 1546 la fundación de esta ciudad de Zacatecas. Aguascalientes en 1575, que servía como un punto intermedio, digamos, de movilidad entre lo que era Jalisco y todo el movimiento de Zacatecas. Y finalmente, bueno, San Luis Potosí 1592, es decir, 71 años después, y hablo mucho de la cronología para que se pueda ver ese proceso de avance. 71 años después de la conquista de Tenochtitlan se forma San Luis Potosí como Real de Minas de San Luis Potosí. Y finalmente Monterrey también tuvo sus dificultades para formarse, tuvo al menos también varios intentos y Tres, proyectos, sí, tres. tres intentos hasta que finalmente se instala en 1596, ya casi terminando el siglo. Entonces, ese también vale la pena que ese esfuerzo requería no una visión totalmente conquistadora o administrativa, requería una visión empresarial porque los conquistadores o las familias que llegan o los empresarios no son apoyados por la corona, o sea, llegan con sus propios dineros y sus propios recursos a arriesgarse para hacerlo, desde el que conquista hasta el que trata de construir su casa, el que trata de buscar una mina, el que quiere establecer una área de ganadería o de ganado, todos llegan con sus propios recursos. Y esa es cuando empezamos a hablar del sentido de empresario, de emprender, de hacer. Y ese es el tipo de generación que llega en gran medida al norte de lo que ahora es el país, ¿no? Oye, eso es algo muy interesante, Edmundo, porque yo te voy a decir algo. Yo estoy convencida de lo que he encontrado de, por ejemplo, los Santa María era una familia muy poderosa y fueron los que pagaron el viaje de los conquistadores, de los colonizadores. No fue la reina. No, Eso es una gran mentira. O sea, estas familias, lo que tú dices, eso es totalmente cierto. Ellos pagaron por venir, ellos juntaban dinero, compraban títulos, compraban Está el libro verde de Aragón, que a mí me encanta ese libro porque viene todas las limpiezas de sangres, porque ellos tenían que demostrar que eran cristianos viejos, ¿no? Pero sí, entonces, qué interesante, o sea, descubrí la verdad, ¿no? O sea, porque, óigame, no fueron la reina, o sea, que pagaron a Colón para que viniera, no, fueron estas familias que también, por supuesto, venían huyendo de la misma Inquisición que de alguna manera pues dominaba España, ¿no? O Europa, porque digo, siempre ha habido este problema. Se estuvieron moviendo por todos lados, unos se fueron a Holanda, a Italia,
Yo me he encontrado en las actas que viene el nombre que un familiar nació en Portugal, nació en Italia, nació en Francia, y no precisamente porque andaban de franceses, ¿verdad? Sí, venían huyendo, venían moviéndose, y eso fue lo que hicieron también. Es que también entramos al delicado tema de que la conquista, vinieron los españoles, pero vinieron nuestras familias que querían, o sea, no te voy a decir que no, por supuesto, vinieron conquistadores que fueron salvajes, no, no Sí. digamos que no, Bueno, pero toda conquista militar o toda acción militar es salvaje por sí mismo. El ir en contra de la vida de una persona ya es un acto por sí mismo antinatural, exacto. pero políticamente o socialmente justificada para muchos, no para todos. Exacto, pero también vinieron nuestros ancestros que venían, oiga, yo tengo mi dinerito, porque digamos, Alberto del Canto y los familiares estos de la Garza, inclusive los Saldívar, los Oñate, ellos llegaban con dinero, oiga, yo, vamos, vamos, se pone esto. Inclusive he encontrado que los conquistadores, ellos mismos, ellos compraban los barcos, la Niña, la Pinta y la Santa María, o sea, no solo los que llegaron a México, el Nuño, ¿cómo se llama? De Rivera, un venezolano, Ajá, que fue el que compró la niña. Entonces, esto es muy interesante. Y otra cosa que quiero yo comentar, que también de estas familias, es complicado el rastrearlas porque llegamos a un punto, inclusive en esos documentos antiguos que, pues mira, también está el tema que también se me hace muy escabroso que de Israel, el país Israel para la gente que quiere regresar para hacer la aliyá, pide todos los documentos o pide un proceso de inquisición. Eso es totalmente absurdo porque las sí, familias en México, por lo menos, y muchas en América, en Venezuela, en Colombia, tuvieron éxito al esconderse. ¿Por sí, qué? Como hemos estado platicando, llegaban y se configuraban como familias mm, poderosas, ¿verdad? Como tú has dicho, estas familias que llegaron, estas 100 familias, se estuvieron, se establecieron, se hicieron compadres. O sea, es algo que también me hace enojar cuando leo una acta antigua, a veces vienen nada más padrinos. Oye, ¿y los padres? ¿Dónde están los padres? Pero es lo mismo, ¿no? Era tan importante el compadre que su ayuda económica, política y social que mm. era a veces más importante que el parentesco, Sí, ¿no? y las familias cuando hablamos de que llegan, no son los grandes potentados. Llega gente a lo mejor solamente hasta con solamente su capacidad de trabajar y lo mínimo para poderse mover. O sea, también no fue una historia rosa, fue una historia de sufrimiento, de superación y de capacidad para poderse sobreponer a todo lo que estaba pasando. También hay una cosa, y hablando ahorita de la Inquisición, la Inquisición no debe de ser, hay una cuestión también, una visión no muy exacta que la Inquisición solamente se dedicaba a cuestiones religiosas, ¿no? La Inquisición fue fundamentalmente también un mecanismo de confiscación económica. Eso es importante saberlo porque, por ejemplo, vamos a poner el caso de los Carvajal, que es uno de los, si no el más importante, el más representativo de las acciones de la Inquisición contra familias sefardíes conversas. Todo proceso de la Inquisición tenía que partir con una denuncia, después, ahora sí prácticamente secuestraban al acusado para empezarlo a juzgar y empezaba todo un proceso del oficio. Pero esos procesos no los pagaba la corona o no los pagaba la Inquisición, los pagaba el mismo el acusado. Sí, Por también. eso, cuando agarraron a los Carvajal, todo el proceso fue a través de confiscarles sus bienes para poder llevar el proceso. Entonces, era un doble castigo adelantado por ser en una identidad propia y por tener sus despojos de su patrimonio. Por eso no hay también tantas oficios o actos de inquisición, porque algunos acusados pues eran realmente muy pobres, ¿no? También había de todo, y pues económicamente no le era rentable a la Inquisición llevar procesos de este índole. Entonces, y ese es lo primero. Y lo segundo es que
Sí hubo el Tribunal Independiente de Nueva España que se establece en 1571, si no mal recuerdo, aquí en el centro. Pero, por ejemplo, en el norte, lo que sería Nueva Galicia, Nuevo León o Nueva Vizcaya, hablando de ellos, no había como tal tribunales independientes, espero no equivocarme, No. sino que había ellos trabajaban fundamentalmente a través de comisarios y notarios, en donde ellos eran designados para operar en villas o ciudades importantes como Guadalajara. Entonces, por eso los procesos que tiene la Inquisición son fundamentalmente por acciones, por ejemplo, de asesinatos o de bigamia o de otro tipo de índole, digamos, cotidiano. Y los procesos sobre judaizantes no son tantos como se pudiera uno imaginar. La Inquisición tenía un amplio rango de temas por intervenir, pero por eso no hay tantos registros de procesos contra judaizantes. Y hay algunos, Pero la persecución estaba. sí, Y cualquier cosa. sí, entonces, pero claro, conforme se iba yendo hacia el norte de Nueva Vizcaya, pues prácticamente no existía la Inquisición. O sea, nominalmente no existía. Digo, operativamente, nominalmente, pues sí, pero ya eran lugares tan lejanos y costosos para el centro que ni siquiera había, digamos, una estructura mínima. En este entorno, de todos modos, existía la presión psicológica de que ahí viene el lobo, ¿no? En cualquier momento te podían caer, Cualquier cosa. Y luego uno cualquier cosa. chismearle al otro. Sí, exactamente. Entonces, esa demanda de que a fuerzas tiene que haber a un acusado, para poderse registrar, yo soy, digamos, yo veo el punto de vista contrario. El hecho de que no hubiera tantos casos de la Inquisición significa que fue un proceso exitoso para las familias judaizantes o conversas, cristianas, porque quiere decir que actuaron lo suficientemente bien como para poder haber esquivado las acciones de la Inquisición. Es decir, yo creo que mientras más juzgados o más procesos significa una comunidad o unas familias menos protegidas o integradas y quedaban más vulnerables, y mientras menos procesos significa comunidades o familias sólidamente conservadas para poder esquivar y evitar los procesos de Inquisición, y en ese sentido, la herencia judeocristiana en el norte de la Nueva España, en ese punto, lo considero como un proceso histórico exitoso, en razón de que le ganaron a la Inquisición, ¿no? Sí, exacto. No, pues sí es muy interesante porque yo he visto procesos y cookie. Procesos desde una lechuga, ¿no? Desde una ensalada con lechuga. También procesos de que le dijo, oye, el fulanito le dijo que creo que dijo que era judaizante. Entonces, como dices tú, no hay muchos como de herejes, como de infieles y todo eso. Y muchas veces cuando la persona dice que, oye, estoy buscando a mi ancestro y estuvo en la Inquisición. A ver, pero ¿dónde está el proceso? ¿Qué es lo que dice, verdad? Es algo muy interesante todo esto, pero sí, realmente las familias que formaron México, pues son nuestros ancestros, Y muchos, exitosas, porque estamos aquí. exacto, exacto, porque yo me he dado cuenta, por ejemplo, mi papá es michoacano y las familias, pues muchas de él, unas de Cotija y toda esta zona, ¿sabes qué hacían para esconderse? A mí me pareció fabuloso vender carnitas, las carnitas michoacanas. Digo, no estoy diciendo que ellos las inventaron, pero muchos sí Sí las las, vendían. las vendían. Entonces, ellos buscaban la mejor forma de esconderse y se me hace que necesitamos que, pues, Israel y todos estos procesos de Aliyah y las personas sepan que, y los mismos mexicanos, ¿no? Que nuestras familias pues llegaron aquí porque venían huyendo de la Inquisición, unos eran conquistadores, otros, digo que lo repetimos mucho porque necesitamos son siglos de historia, ¿no? Que está mal contada. Pero regresemos otra vez a nuestras redes familiares, bueno, que a mí me encanta también hablar de ellas. Ahora, cuando hablamos que son empresarios exitosos,
Ya en términos concretos, ¿cómo podríamos definir algunas características? Lo que ahorita tú bien acabas de comentar es porque lograron establecer redes de parentesco y de confianza sólidas Exacto. en una época en donde no había bancos formales, en donde sí se requería, digamos, una capacidad de confianza para poder mover y para poder consolidar tanto sus bienes materiales como sus alianzas matrimoniales. Ese es un punto muy importante en la cual el flujo de los movimientos de las familias y de todo tienen centros neurálgicos regionales, de regiones como fue, y ahí compartimos San Luis Potosí, un punto muy importante en esta historia virreinal de estas historias conversas, judías conversas en Nueva España. Otro es cómo se puede definir a través del impacto empresarial. Este, eh, ¿Cómo lo hicieron? A través de la cultura del crédito y de la asociación. La necesidad de confiar en el socio comercial ante la ausencia de una institución bancaria requería una cultura de acuerdos verbales, de lealtad familiar y de asociaciones comerciantes que persisten, digamos, todavía hoy en el empresariado norteño, ¿no? Es esa cuestión de el hacer tratos a la palabra, ¿no? Que todavía sí es, parece que deja de existir, pero sigue siendo muy importante hoy día, ¿no? Por ejemplo, el mestizaje económico. Al igual que el genético, hubo un mestizaje de prácticas comerciales. Las técnicas que traían se fueron adaptando también se fueron fusionando a los conocimientos y a las estrategias de mercado y de producción locales e indígenas, creando modelos fronterizos únicos también en esta parte del país. Y las familias conversas no fueron un mero apéndice demográfico de la fundación de la Nueva Galicia. Fue Nuevo León y Nueva Vizcaya. Fueron construyendo un sistema circulatorio de economía en el norte. Mientras la corona ponía las espadas y la iglesia, ponía las misiones, los conversos ponían el capital, la logística y la visión a largo y a corto plazo. Y finalmente, un punto más, su visión de riesgo lo diversificaban. Ellos no eran los mineros, ellos eran los que le daban los créditos a los mineros a través de insumos, ¿no? Ya fueran las palas, ya fueron los materiales, ya fuera todo lo que necesitaban para hacerlo, y ellos a cambio pedían una parte de la producción que sacaban de la plata. Y cuando no había las zonas mineras, pues entonces optaron por la ganadería, lo que es Nuevo León, lo que es Chihuahua, y en donde empiezan ellos a desarrollar el sistema de haciendas. Y cuando no había solo eso, entonces los cereales, pues vamos a bajar, vamos al Bajío, en toda la zona de Zacatecas, de Guanajuato y Zacatecas de también, Nayarit, Jalisco, Nayarit. Michoacán, Entonces, Guanajuato, sí. entonces, si eso, entonces ellos se ponen a la producción para poder surtir. Entonces, ese sistema circulatorio en donde ellos fueron invirtiendo y trabajando fue lo que permitió esa diversidad necesaria en términos económicos, alimenticios, de circulación y de movilidad para que se construyera un sistema sólido que fue fundamentalmente el norte el que le proveyó de recursos a la corona para que se siguieran peleando sus guerras allá en Europa, ¿no? Pues exacto, sí, estas familias, porque estas familias tenían dinero. Digo, no todas, como hemos platicado, ¿verdad? Que algunos, como dices, eran soldados que venían pues quebrados, digo quebrados por decirlo, en broken, ¿verdad? En inglés, o sea, sin economía, ¿verdad? Entonces, hay tantas cosas que platicar de esto, porque el mestizaje que mencionaste me trajo la idea también de que México se estableció en Tlaxcala. ¿No? Estos españoles, empezó todo esto, ¿no? De establecer a México como país en Tlaxcala. Y bien curioso que en Tlaxcala la gente todavía tiene su apellido indígena. Entonces, es tan complicada toda esta historia porque tú habrás, ese es un tema para un programa nuevo, ¿verdad? Pero cómo los apellidos
en otras partes de México, en vez de que sean como aquí, no sé, tantos apellidos difíciles que luego ni los puedo decir, pero así Teoyotl, ¿no? Así como de mi amiga, este, tienen sus apellidos indígenas. ¿Y por qué en otros estados tienen su apellido como Agustín, ¿no? O sea, como nombres, apellidos. Entonces, eso es una cosa muy importante del mestizaje y yo me he encontrado, hecho estudios de ADN de pues, mi compadrito, ¿no? Que es Otomi y sale que tiene una parte francesa. O sea, yo creo que habla de todo esto que es México, ¿verdad? Y de todas las mezclas que somos y la mayoría de los mexicanos tenemos una línea indígena, bueno, que él siempre lo menciono, porque es parte de esto, ¿no? O sea, estas familias llegaron, se mezclaron, surgió el mestizaje, ¿verdad? Entonces, no nacieron de un solo apellido, nacen de decisiones tomadas por las personas los convenios con matrimonios, las migraciones, las amistades, compadrazgos, alianzas que generación tras generación terminaron construyendo pues el norte de México, como has mencionado. Y luego podemos conectar como cuando hacemos genealogía, no estamos buscando nombres muertos o desaparecidos, estamos reconstruyendo las decisiones que permitieron que nosotros existiéramos, o sea, que nosotros tú, Edmundo, y yo, ¿verdad? Mis padres, mis abuelos, todas las familias. Sí, y bueno, nada más para matizar esto, lo de los tlaxcaltecas, cuando hablamos expresamos de la aportación de Conversa Sefardí, no queremos decir que son las estrellas del cine, porque ellos fueron parte de todo un conjunto generacional que están, digamos, las comunidades afrodescendientes, están Exacto, exacto. propiamente los españoles, digamos, cristianos viejos o que no tenían ninguna relación, digamos, Pues como judía, esclavos. ¿M? exactamente. Es decir, que es todo un conjunto de generación que llegan, pero sí tienen un perfil muy, muy particular de que todos los que llegan tratan de ser empresarios, emprendedores, porque no les quedaba de otra, no era por gusto, no había otra alternativa. Y del caso de las tlaxcaltecas fue particularmente eh, eh, los preferidos de la corona. Cada vez que se quería llegar a un lugar y asentarse y poder unir, digamos, a los pueblos originarios a la dinámica española, llevaban a tlaxcaltecas. Hasta La fundación de Filipinas. San Luis Potosí se debió mucho hay inclusive el barrio de Tlaxcalilla, ¿no? Ahí en San Luis Potosí, ¿no? Todo Donde México. también Sí, llegan a Nuevo León, también los que llegan ahí como cuña son los tlaxcaltecas. Lo exacto. que sí me llama la atención es que sí tiene razón. En Tlaxcala se conservan sus apellidos indígenas, Sí, pero cuando llegan a los otros lugares desaparecen esos apellidos. completamente. Sí. Eso habría que investigarlos. ¿Por qué? Porque en San Luis Potosí, a pesar de que se funda de una parte fundamental con una población de familias tlaxcaltecas, no hay apellidos nahuas, digamos, en las memorias después de lo que sucede en San Luis Potosí. Me imagino igual en Nuevo León, ¿no? En Monterrey, ¿no? Ese Exacto. sería ese proceso interesante de cómo se fue fusionando e integrando estas sociedades indígenas a nuevos territorios, que también ellos tuvieron sus propios procesos de transformación y de historia personal en esas regiones, ¿no? Los tlaxcaltecas los pueblos originarios tlaxcaltecas es un mundo fascinante, que hay mucho todavía por estudiarlos, al menos en lo que hicieron y colaboraron en el proceso de consolidación del virreinato de aquí de la Nueva España, ¿no? Hoy también, o sea, yo sé que ellos los mandaban a Filipinas, donde España quiso entrar, hay tlaxcaltecas, o sea, y les permitieron Eran conservar. muy entrones. Sí, y conservar su linaje, ¿no? Sus apellidos. Como esta historia de Tlahuicola, a mí me encanta. O sea, hay muchas cosas muy interesantes en Tlaxcala, ¿no? Está escondido muchos secretos. Sí, hay mucho, y digo, son de los pueblos originarios indígenas más admirables por parte mía, ¿no? Y tampoco valorados en esa visión de la Malinche, ¿no? En donde se les acusó como traidores,
y no se les ha permitido dar el lugar real que tuvieron, no solamente en el virreinato, también en la época prehispánica. Fueron de los que nunca pudieron los mexicas someterlos, ¿no? Sí, igual que los purépechas, por ejemplo. Igualmente, los purépechas eran durísimos. Sí, Entonces, este tipo de buenísimo. historias hay que valorarlas desde un punto de vista no tan extremo como se les ha catalogado, ¿no? Al Exacto. igual que los conversos, al igual que, bueno, la población afrodescendiente, afortunadamente ya hay unas corrientes fuertes de investigación que con justa razón le están dando su valor y su lugar en la historia de México. Pero Exacto. hay Sí. otros, el caso de nosotros, digamos, de descendencia de judíos conversos, de cristianos nuevos, ese proceso también eh, eh, está pendiente en las historias para poderles dar el lugar adecuado y correcto de lo que aportaron para la construcción de nuestro país, ¿no? Exacto, pero yo espero que esta ley que nació, bueno, ahorita ya no existe la del 2015, pero la de 1923 de Primo de Rivera, que todavía se pueden hacer procesos de ciudadanía, que está lento, ¿no? Pero sí sigue moviendo. Esto porque, de hecho, estas leyes se abrieron para países como Turquía y otros lados, pero fue una gran sorpresa para el mundo español que en México haya sido uno de los lugares donde una mayoría de aplicantes, o sea, enorme, sobre todo del noreste de México, ¿no? O sea, no digo que no, por supuesto, de Nueva Galicia. Y es que estas familias se estuvieron moviendo, o sea, yo digo, ay, parecemos chapulines, ¿no? De aquí hasta Mérida, ¿no? O sea, por todo México, se movieron, ¿no? Pero ojalá que, como dices tú, ya se movieron una parte las afrodescendientes y también esta parte que tengamos un poquito sanada esta herida, ¿no? De que no solo vinieron los conquistadores, nos mataron o nos mezclamos con ellos o como sea, o quiénes somos nosotros. Somos descendientes de perseguidos, de conquistadores, de indígenas, somos mestizos, o sea, definitivamente somos mestizos en México y como luego dice mi asesor Fran del doctorado, me dice mexicana con J. Le digo, pues sí, Pues da lo también, ¿no? mismo, no hay problema. Exacto, sí, también soy mexicana con J o con X, ¿verdad? Pero eso ¿No? somos. Y bueno, con esto yo concluiría nada más, si gustas también, todo esto que estamos haciendo es también para poder invitar a los amigos que si tienen alguna idea o tienen el interés de poder conocer sus antecedentes, pueden ser indígenas, pueden ser conversas, pueden ser afrodescendientes, o sean libanesas, de todo lo que hay, todo lo que constituye, digamos, la riqueza que somos como país. ¿Tú qué nos podrías ofrecer? Tú tienes una oferta así rapidísimo, si nos puedes platicar, si a alguien le interesa, ¿qué podrías apoyar? Pues nosotros podemos buscar su árbol genealógico para cualquier cosa que quiera, para conocerlos, para hacer libros familiares, para herencias, inclusive para comprobar linajes con padres, pero también para hacer ciudadanías, sean francesas, españolas, alemanas, digo, porque en México tenemos de todo. Entonces nosotros podemos buscar su árbol, abrirlo para el interés que quieran, ¿verdad? O sea, ciudadanía, libro familiar, que a mí me parece una cosa muy importante que cada familia tenga su libro familiar, ¿no? Aquí estamos y seguiremos, ¿no? O sea, como seguir manteniéndonos. ¿Y en dónde te pudieran buscar? Así nomás, así de rapidísimo, ¿cómo te pudieran contactar? Ah, bueno, yo les doy mi celular y luego les das el tuyo también. El mío es 81 81 39 0873. Ahí lo voy a poner, para que nos se comuniquen con nosotros. ¿Y el Y tuyo? tienes también ahí en Facebook apareces, ¿no? ¿Cómo te pueden buscar? Sí, en Facebook estamos como Sogenia, que somos la Sociedad de Investigación Genealógica de las Américas, y también en página web buscandoancestros.com. Pues yo creo que con eso podemos ir arrancando, y no sé si tú creas que hay algún comentario más que hacer. ¿No? Me pareció muy interesante el conversatorio, como dice Edmundo. Muchas gracias.
No, pues gracias a ti y gracias a los que amablemente nos escuchan y anímense. La verdad, este, como dirían nuestra filosofía náhuatl, es decir, todos debemos de tener un rostro y un corazón. Si lo traducimos, todos tenemos que tener una identidad y una historia para saber en dónde estamos parados en el mundo, ¿no? Sí, hay una frase también que dice, quien no sabe de dónde viene difícilmente sabrá quién es y a dónde va. Claro, Hay que saber conocernos, ¿verdad? sí. Pues mucho gusto saludarlos. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Mucho gusto.